Pues igual... Uy, cómo resuena. Igual vamos empezando con la mesa que tenemos ahora. Vale, estaba mirando un poco el programa, tenemos hasta las 12. Bueno, intentaremos mantenernos en tiempo. No, a las 12. Si son unos minutos antes no pasa nada. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta mesa, que para mí ha sido un placer poder moderar. Y aprovecho para dar las gracias un poco a los organizadores por haber pensado en mí para estar moderando esta mesa y participar con un granito de arena, bueno, en estas jornadas que es muy significativo para mí también. Bueno, después de la ponencia de Isaura, que aprovecho para decir que me ha encantado, la verdad, yo creo que es como ideal un poco para introducir esta mesa, que es la mesa de investigación en psicoterapia de grupo. Es cierto que, bueno, también se hablaba ayer, ¿no?, que difícil es parar, invitabas, Eduardo, a publicar a los de la mesa de ayer, ¿no?, y yo pensaba que a veces es que no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para parar y a veces no hay tiempo para investigar. Y bueno, y esta mesa yo creo que también es importante un poco por mostrar también esa parte que a veces se nos olvida, pero que tan importante es para poder, bueno, pues avanzar y trabajar en grupos. No me voy a enrollar mucho, estoy acompañada de Eduardo, Rodrigo y Eva. Y el primero que va a hablar es Rodrigo, tranquilidad a los tres. No. Y bueno, simplemente unas líneas para quienes no le conozcáis a Rodrigo. Bueno, Rodrigo es psicólogo clínico, actualmente trabaja en el Hospital Universitario José Germain de Leganés, formando parte del equipo comunitario de intervención familiar. Y hoy nos va a hablar de una experiencia grupal desarrollada en una etapa anterior que tuvo lugar en una unidad integrada psiquiátrica de adultos del Hospital San Rafael de Barcelona, ¿no?, una unidad de hospitalización breve. Y su ponencia se titula De la sesión única a la melodía en agudos, un análisis del desarrollo de una psicoterapia analítica grupal en una unidad de hospitalización psiquiátrica breve. A ver. Pues todo tuyo. Buenos días. Bueno, estoy muy nervioso, pero bueno. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer muchísimo, la verdad estoy muy agradecido, tanto a la Fundación como a la Universidad de Deusto y en especial a la comisión organizadora. Bueno, un poco recogiendo lo que decías, Verónica, sí, yo pensaba, qué mal está la investigación si me tienen que llamar. Si me llaman a mí para esta mesa de investigación. Soy un poco la nota discordante de la mesa, pero intentaré defender el lugar. Bueno, hablando de nota discordante, pues sin más dilación voy a empezar con un pequeño vídeo. Lo importante es escuchar también. Uy, perdona. Antes no se ha salido bien. Aquí. Bueno, acabáis de escuchar escuchar y ver un pequeño extracto de la sesión 6 de las 8 sesiones que han sido objeto de estudio de este trabajo. Y voy a ir un poco desgranando y explicando en qué consiste el estudio y cómo hemos llegado a esto, ¿no? Bueno, la estructura va a seguir un poco la estructura normal de un artículo, que el objetivo es, estamos en ello. Este es el primer artículo de una serie de artículos dentro de mi tesis doctoral. No lo he dicho antes, también junto con Ainara Arnoso, que es mi directora de tesis en la Universidad del País Vasco. Y bueno, ya me lanzo directamente a la introducción. Lo primero que habría que destacar es que históricamente el desarrollo tanto teórico y práctico de la psicoterapia de grupo pues siempre ha estado asociado más bien a contextos ambulatorios, con encuadres más a largo plazo y con participantes con psicopatología más bien neurótica leve.
Posteriormente, claro, esto contrasta mucho con las características de un contexto hospitalario y más en una unidad breve. Primero por la clínica de los participantes, ¿no? Con un trastorno mental grave, pero que además están en episodio agudo, es decir, lo que se llama a veces el doble trauma, el trauma que motivó el ingreso y el propio trauma de ser ingresado, muchísimas veces en contra de tu voluntad, sin entender muy bien qué está pasando, ¿verdad? Entonces hay muchos autores que, teniendo en cuenta que la psicoterapia de grupos se ha desarrollado sobre todo en estos contextos ambulatorios, requieren hacer una serie de adaptaciones del encuadre. Entre muchos autores, pues se destaca Yalom, que destaca por muchas aportaciones, pero en este contexto destaca por esta serie de adaptaciones que él propone para poder trabajar en contexto hospitalario, que luego comentaré algunas. En este estudio hemos seguido estas recomendaciones porque hemos visto que tanto en España como internacionalmente se sigue utilizando mucho y haciendo referencia a Yalom, sigue siendo un referente. Sin embargo, viendo un poco estas recomendaciones, y esto va un poco al hilo de la presentación de esta mañana de Isaura y de los grupos de bajo rendimiento, de low profile, que también decía ayer Catwood, nos llama la atención la propuesta específica que hace Yalom de trabajar bajo el marco temporal de sesión única. Es decir, trabajar con una sesión como si tuviese un principio, un desarrollo y un final, y estos eventos, fenómenos grupales que han surgido en esa sesión no serían trasladables a la sesión siguiente. Esto se debe principalmente, además de la clínica de los participantes, a las características propias de la institución, donde, entre muchas, la principal es que cada día se producen altas y nuevos ingresos, y esto va a afectar a la composición del grupo, que también va un poco desde ahí. Nosotros creemos, yo, plural majestático, que esto tiene una serie de implicaciones, tanto teóricas como prácticas, en el desarrollo de los factores terapéuticos que el propio Grupales, que el propio Yalom también describe, entre los que vamos a destacar la cohesión grupal. Bueno, no voy a hablaros, creo que algo sabéis de esto. El marco teórico de la intervención va a ser el grupo análisis o la psicoterapia analítica grupal, que yo no diferencio tanto, pero sí destacar dos conceptos. El concepto de matriz grupal, por esta idea de que sea una red hipotética de relaciones interpersonales, pero que se va a ir desarrollando de manera progresiva a lo largo que va teniendo lugar el grupo y, por tanto, más allá de la sesión única. Y también con mucha influencia, con esta metáfora, está siempre presente el tema de la música en los grupos. Antes hablábamos de cuerdas que vibran en resonancia en el grupo. También se suele utilizar mucho la metáfora del director de orquesta para describir las funciones propias de un conductor de grupo, que básicamente un director de orquesta tiene, esto es de Miquel, que se lo he leído, tiene que estimular a cada uno de los músicos para que saquen lo mejor de sí mismos y toquen lo mejor posible su instrumento de manera individual, pero que a la vez entre todos consigamos obtener esa melodía buscada armoniosa. Bueno, como objetivos, primero simplemente describir la experiencia grupal que tuvo lugar con pacientes con diagnóstico de trastorno mental grave, que estuvieron ingresados en una unidad de hospitalización breve, en un HB, y esta descripción va a ser primero con base en las características tanto sociodemográficas como clínicas de los participantes, pero también el grado de asistencia y el lenguaje no verbal grueso, que esto es una cosa que voy a explicar más tarde. Además de describir, vamos a analizar los fenómenos grupales, atendiendo tanto al contenido temático como a los procesos grupales que tuvieron lugar durante las sesiones y sus posibles implicaciones en los factores terapéuticos, con especial interés, como decía en la introducción, a la cohesión grupal y poniendo en relación este concepto con el de matriz grupal del grupo análisis. Y por último, la parte posiblemente más creativa y a lo mejor menos científica seria del trabajo es ofrecer una herramienta complementaria de análisis cualitativo que hemos llamado octagrama. El objetivo es que facilite la comprensión del desarrollo grupal y de los fenómenos grupales asociados de una manera integrada y todo ello, además, que se haga a través del idioma universal de la música. Por último, la principal hipótesis de trabajo, que hay más, es que el marco temporal de los grupos psicoterapéuticos en este contexto hospitalario ha de ser superior al modelo de sesión única para poder abordar de manera más adecuada o más ajustada a toda la complejidad de fenómenos que consideramos que se produce en el grupo.
Este estudio se realizó con 28 adultos ingresados en la UHB durante un periodo de 2 semanas. Esto equivale a 8 sesiones grupales que tuvieron lugar durante el mes de septiembre de 2021. O sea, este grupo se realizó durante 2 años y pico, pero solo se ha cogido una muestra de 2 semanas y en septiembre es después de un periodo vacacional porque empezábamos de cero, digamos. En relación a la muestra, solo voy a destacar que hay una gran heterogeneidad de la muestra, tanto a nivel sociodemográfico como a nivel clínico. Bueno, no voy a decir más. En relación al encuadre, se trata de un grupo abierto, como decía, todos los días se controlaba mucho, pero al menos podía entrar hasta un máximo de 2 pacientes nuevos a la composición del grupo y se producían altas también. Entonces es un grupo súper abierto y voluntario, tanto en la asistencia como en la participación. Es verdad que a lo mejor hay que estimular un poco esto, pero se trata de un grupo pequeño, el grupo osciló entre 9 y 13 pacientes, es de orientación grupo analítica, pero basado siempre en el modelo de Yalom, por lo menos teniendo en cuenta estas adaptaciones para el encuadre. En este sentido, Yalom decía que hay que aumentar lo máximo posible la frecuencia de sesión, entonces hacían 4 sesiones por semana, reducir el tiempo de la sesión a 45 minutos, en este caso, pues para que sea más tolerable para los pacientes, tanto a nivel atencional como emocional. Las normas del grupo siempre se recordaban al inicio de cada sesión, por dar un poco este encuadre como principal herramienta contenedora, y se realizaba un postgrupo después de cada sesión de 30 minutos, convocado el equipo de conducción, compuesto por 2 coterapeutas, una enfermera del equipo y un psicólogo clínico aquí presente, y 2 observadoras no participantes que estaban en formación, son residentes PIRES. Se trata de un diseño no experimental, utilizando una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética Asistencial del hospital donde tuvo lugar. Sí que nos pusieron matices, por ejemplo, no nos dejaron grabar ni audio ni vídeo de las sesiones, pero bueno, hay que adaptarse. Con esto obtenemos datos de 2 fuentes distintas, datos extraídos de las historias clínicas de los pacientes a medida que se iban incorporando al grupo y datos extraídos de los registros que se realizaban in situ durante las sesiones. Estos registros los realizaron las 2 observadoras instruidas para tal fin previamente y registraban pues todas las intervenciones verbales que ocurrían en el grupo y el lenguaje no verbal grueso, es decir, los desplazamientos físicos que tienen lugar durante la sesión grupal, que son habituales en contexto hospitalario, que se cambien de asiento, que salgan, que entren, que vayan al baño, que vuelvan. Después, con estos 2 registros se realizó una única transcripción por sesión lo más completa posible. Para los datos cuantitativos, bueno, se utilizaron estadísticos descriptivos utilizando el paquete estadístico SPSS, lo de siempre. Para análisis y codificación del lenguaje no verbal grueso, es decir, los desplazamientos físicos, se codificaba en esos registros en qué momento, en qué contexto específico se realizaba ese movimiento. A la derecha tenéis el plano de movimientos de la sesión 6 que he puesto al principio, por ser la más conflictiva, la que generó más angustia y hubo un chivo expiatorio que antes hablábamos también. Bueno, y luego a la izquierda tenéis todas las categorías, se ha categorizado en 4 grupos: conductas antigrupales, a la vez compuestas de escape-evitación o defensivas, conductas de apoyo-cuidado, conductas progrupales o conductas extragrupales. Después se hizo un análisis y codificación del contenido verbal de todas las intervenciones verbales que fueron registradas, con base en 2 taxonomías extraídas de la tesis doctoral de Lidia Sánchez, también grupo analista que estudió una experiencia grupal similar, centrada en patología dual, en esta misma unidad. En esta tesis elabora 2 taxonomías. Si bien las 2 taxonomías intentan analizar las mismas narrativas, la primera taxonomía, la de la izquierda, pretende analizar el contenido temático, los temas abordados por el grupo. Y la otra taxonomía intenta analizar los procesos grupales y las dinámicas que se extraen de esas narrativas, digamos. Estas son las generales, pero esta sería la taxonomía completa de los temas generales compuestos por subtemas, y esta es la taxonomía completa de procesos y subprocesos. Y por último tengo la herramienta complementaria de análisis, el octagrama. Esto un poco siguiendo con la referencia de la metáfora del conductor de grupo como director de orquesta,
bueno, se propone esta herramienta complementaria de análisis cualitativo que se llama octagrama, un poco en alusión a un pentagrama de una partitura musical. El pentagrama se compone de 5 líneas horizontales, el octagrama se compone por 8 líneas horizontales que corresponden a los 7 procesos generales grupales, junto con sus subprocesos, que fueron extraídos de la taxonomía tal cual. Además, la ocurrencia o no de ese subproceso concreto está indicado por una nota musical, que son cuadrados en color negro o en color rojo, si ese proceso está asociado directamente a la conducción. Un sistema de colores identifica el tema general que está siendo abordado en ese momento por el grupo y se especifica además con siglas en la base de cada columna el subtema concreto que está siendo abordado dentro de ese tema. A modo de compases, siguiendo un poco esta con la metáfora de una partitura, hay unas líneas verticales más gruesas de color negro que señalan la ocurrencia en ese momento concreto de un desplazamiento físico. Finalmente, como interpretación añadida, en la base hay una línea en 2 colores que indica si el conductor considera que el grupo está trabajando en grupo de trabajo, en color verde, o en su puesto básico en color rojo, que va a estar constantemente oscilando. Bueno, ya lo habéis notado, que es en referencia a la teoría de Bion. La lectura del octagrama se realiza de izquierda a derecha, marcando así el eje horizontal, el desarrollo temporal de la sesión. Y finalmente, con todos estos procesos grupales, se realiza una interpretación musical para piano de los procesos grupales. Y entonces así obtenemos pues, una partitura musical para cada una de las sesiones. Los resultados principales es, bueno, primero destacar la tasa de abandono del grupo, abandono entendido como el hecho de que un paciente haya acudido al menos a una sesión, pero que, aun teniendo la capacidad de volver a otras sesiones, no ha vuelto a acudir al grupo. Entonces, en este estudio es del 25,9%. Y luego, fruto de la combinación de la asistencia acumulada y de la regularidad de esa asistencia de los pacientes, se elabora un diagrama de cohesión grupal. Os he puesto por cada sesión. No os he puesto las 8, solamente la sesión 1, donde no hay cero asistencia, cero regularidad. Cada círculo concéntrico representa una sesión, siendo el más externo la sesión 1, y a medida que va avanzando el grupo, vamos avanzando a círculos concéntricos. Los puntos hacen referencia a los participantes del grupo, en negro si están presentes o en blanco si están ausentes, aunque sigan formando parte, sigan siendo miembros del grupo. Se propone un espacio en verde que hace referencia a la asistencia acumulada, que a su vez va a estar modulada por la regularidad de esa asistencia, que en este estudio se ha utilizado como una representación del grado de cohesión grupal. Además, un poco siguiendo con la referencia al concepto de matriz grupal, se añade, voy a ponerlo mientras lo voy hablando, sí, aquí, perdón. Se añade un espacio delimitado en rojo que va más allá de la asistencia acumulada en verde y que marca y delimita el espacio hipotético de relaciones interpersonales íntimas que de manera progresiva aumenta en espacio físico, pero también desde la teoría en intimidad psicológica y emocional. En relación a los resultados del lenguaje no verbal grueso, los desplazamientos, solamente destaco los 2 movimientos principales. El primero, los movimientos antigrupales, por estar siempre presentes. Especialmente significativo fue en la sesión 6, que os decía al principio que fue una sesión muy conflictiva, con un chivo expiatorio, al borde de la desintegración, que es la escena más temida, pero la resolución de ese conflicto surge por primera vez en las 2 últimas sesiones, conductas de apoyo y cuidado a otros miembros, y los niveles de conductas antigrupales bajan a mínimos. En relación al contenido temático, en las primeras sesiones se observa que el grupo aborda con frecuencia temas relacionados con el hecho de estar ingresados. En la gráfica de la izquierda son pues permisos de salida, cosas así, y en la gráfica de la derecha, en las primeras sesiones, se observa que el grupo sobre todo aborda temas relacionados con su psicopatología, síntomas, diagnósticos, medicación. A priori son todos temas que implican un menor grado de intimidad y son temas que todos tienen en común. Es decir, a nivel temático, en las primeras sesiones el grupo se comporta como un grupo de extraños. En las últimas sesiones, sin embargo, destaca, por ejemplo, en la izquierda la sesión 7, en la que muchos pacientes decidieron despedirse del grupo. Hecho especialmente significativo, ya que desde la sesión 2, por ejemplo, se han dado altas de pacientes, pero que no han decidido despedirse del grupo en ese momento. Por otro lado, en la gráfica de la derecha, aunque
Los resultados no son tan evidentes. Se observa que ya desde la sesión 3 el grupo observa altos niveles de compartir experiencias traumáticas con el grupo de carácter mucho más íntimo, que no ocurría en las 2 primeras sesiones. Por ejemplo, respecto a los procesos grupales y dinámicas grupales, también voy a escoger unas cuantas, no algunas de las más significativas, y siguiendo un poco la misma lógica, en las primeras sesiones las primeras sesiones se definen por la presencia de procesos más asociados a las normas del grupo: recordar la norma, cuestionar la norma, aceptar la norma, siendo muy poco frecuentes los procesos asociados a las relaciones intergrupales entre los miembros o al propio grupo en sí. En contraste, pues tenemos el efecto contrario: niveles mínimos de normas, las normas no son tan necesarias, el conductor de grupo no hace falta que esté tan directivo y, sin embargo, hay procesos grupales más asociados a la relación interpersonal entre los miembros o al propio grupo en sí, como por ejemplo la conciencia de grupo. Y una vez más destacar la sesión 6 porque veis el pico de las normas grupales, lo necesario que fue insistir en el encuadre en ese momento. Aquí os pongo los octagramas de la sesión 1 y de la sesión 8. El objetivo no es ver tanto, sino escuchar, para que podamos comparar simplemente las 2 melodías. Ay, la Virgen. Bueno, suficiente. Ahora os pongo la sesión 8, la última. Uy, joder, siempre funciona regulero. Bueno, es muy subjetivo, soy consciente de ello, pero bueno, la melodía de la sesión 1, a mi parecer, se presenta más bien fragmentada, como a trompicones, ¿no? Pasando bruscamente de notas más graves a notas agudas, aunque el predominio es fundamentalmente grave. Que en la taxonomía, que no he tocado, que es recordar que eran las líneas horizontales, curiosamente, los procesos de abajo son los procesos asociados más a lo antigrupal y los de arriba son procesos más asociados a lo relacional. Es decir, lo agudo es más relacional, lo grave es más antigrupal. En contraste, en la última sesión destaca sobre todo por el tempo. Se aceleran los procesos, va más rápido, todos los octogramas duran lo mismo, 30 segundos. Si se acelera el tempo, quiere decir que ha habido mucho más participación, mucho más dinamismo, mucho más, ¿no? Y la melodía es predominantemente aguda, aunque siga habiendo graves, por supuesto, el antigrupal va a estar presente siempre. Bueno, y ya voy terminando, perdón. Algunos datos principales. El índice de abandono, como decíamos, en este estudio fue del 25,9%, que, haciendo una revisión de la escasa bibliografía que hay al respecto, literatura científica al respecto, sí que hay un metaanálisis, más o menos, intentando hacer esto. El rango se sitúa en el rango inferior de abandonos en experiencias grupales similares, que suele ser entre el 25 y el 40% de abandono en contextos agudos. Los desplazamientos categorizados como antigrupales supusieron en este estudio el 82% de todos los desplazamientos que fueron registrados. Esto, de alguna manera, refleja el grado de vulnerabilidad y de baja tolerancia de los participantes a los altos niveles emocionales asociados a la propia experiencia grupal, un poco en línea con lo que comentaba ayer Carl Ruth, me lo he tenido que apuntar, y esta mañana, ¿no? de low profile, ¿no? de bajo rendimiento, que también lo señalaba Yalom, y desde ahí en línea un poco con lo que propone Yalom, de ajustar el encuadre, de este tipo de recomendaciones. Sin embargo, en nuestro estudio, en contra un poco de esto de la sesión única, se observa una evolución de los fenómenos grupales si atendemos al grupo como un todo, como una continuidad, existiendo un contraste entre los estadios iniciales y los estadios finales del grupo. En este sentido, destaca sobre todo las últimas 2 sesiones por los altos niveles de participación, de compromiso y de autonomía alcanzados.
Y esto es especialmente significativo porque es verdad que en las siguientes sesiones de manera progresiva, pero ha sido súper evidente tras la resolución del conflicto ocurrido en la sesión 6. El conflicto, si somos capaces de resolverlo, genera crecimiento, genera aprendizaje, genera intimidad, son todo ventajas. Bueno, este estudio tiene, por supuesto, muchísimas limitaciones, pero bueno, son oportunidades para el futuro, como digo yo. Algunas de ellas las estoy subsanando. La última, que es posiblemente la más importante, codificación de las transcripciones, fue realizada por un único investigador. Sorpresa soy yo. Entonces, hace falta que sea alguien más para que haya, bueno, pues un índice de capa, para que sea interjueces, estas cosas. Conclusiones. Los resultados sugieren la aparición de factores terapéuticos grupales, no solamente de cohesión grupal, sino también la universalidad, la catarsis o expresión de emociones y el altruismo, el dejar de asumir un rol de enfermo pasivo, receptor de cuidados, para empezar a asumir el rol de cuidador, preocuparte por el otro, esto que decíamos un poco de mentalizar y empezar a ganar un entendimiento mutuo propio y reducir malentendidos y conflictos. En cualquier caso, la psicoterapia de grupo puede mejorar las habilidades interpersonales y de comunicación de sus participantes. Bueno, no digo nada nuevo, pero bueno, es importante confirmar esto. Es especialmente significativo e importante teniendo en cuenta que el objetivo último de una unidad de agudos es el alta de los pacientes y el retorno con sus familias, con su comunidad, con los que va a haber malentendidos, con los que va a haber conflictos y salir un poco del aislamiento. Y por último, como no, en este estudio los procesos grupales han sido traducidos y transformados en un idioma musical universal que, independientemente de la cultura que la escuchemos, es capaz de transmitir el clima emocional de cada una de las sesiones en otro idioma que no estas narrativas, descripciones largas, que es la única manera que tenemos de transmitir lo que ha pasado en el grupo, y el octagrama transmite esto, la melodía en agudos. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Estaría igual poder dar las gracias en notas. Estaba pensando, lo he pensado pero no me he atrevido. Pues vamos a seguir con Eva. Nada. Pues te voy presentando, ¿te parece, Eva? Mientras colocas la presentación. Bueno, Eva Sesma es psiquiatra infantil y bueno, es también profesora asociada de la UPV, trabaja en la unidad de hospitalización infanto-juvenil del Hospital Universitario de Basurto, que hoy estas jornadas ha mencionado varias veces ese hospital. Y bueno, el trabajo del que nos va a hablar hoy tuvo lugar precisamente en el Hospital de Basurto dentro del marco de un programa de intervención grupal en terapia dialéctica conductual para adolescentes. Se titula Investigación analítica mediante grupos focales, el grupo para analizar un grupo. Bueno, buenos días a todos. Ahora, ¿no? Buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias al comité organizador por permitirme participar en esta mesa. Y bueno, pues si la investigación en psicoterapia es la pata coja, la investigación cualitativa es la parte de la investigación pues que todavía no parece que nos queda mucho camino por recorrer. Y yo voy a presentaros una primera, bueno, un poco el centrar la temática de la investigación cualitativa en el lugar que ocupa de cara un poco a la investigación en lo que es el entorno de salud y voy a intentar en la primera parte de la ponencia hacer ciertas diferenciaciones entre lo que es la investigación cuantitativa y la cualitativa para pasar en la segunda parte a centrarme en una investigación cualitativa que, como Verónica ha comentado, se llevó a cabo en el Hospital de Basurto y fue también mi tesis doctoral, dirigida por el doctor Miguel Ángel González Torres, que también está aquí presente. Para empezar, tenemos que saber que la visión paradigmática de lo cualitativo no tanto busca el conocer algo que es problemático, simplemente lo cualitativo pone el foco o la atención en aquello que llama la atención, sea
parte de un problema o no, ¿no? Es decir, lo que precisa es rellenar un vacío en el conocimiento a través de acercarnos a la experiencia del sujeto que la vive en primera persona. Por lo tanto, pretende más responder a preguntas como qué, por qué, cómo, que a cuantificar, que a producir más respuestas como cuántas veces, cuánto, ¿no? Y lo que pretende es producir esos datos descriptivos en función de las palabras y de la conducta que observamos a las personas que han participado en primera persona en esa experiencia que queremos conocer más. Por lo tanto, el objetivo de la metodología cualitativa es desarrollar conceptos en base a ese acercamiento, ¿no?, a entender esos fenómenos en el contexto social que se producen, poniendo especialmente atención y énfasis en el significado que el investigador, que a diferencia, que ya os anticipo, a diferencia de la investigación cuantitativa, va a estar en contacto estrecho, sumergido en los propios datos de la investigación. Por tanto, en la investigación cualitativa partimos de lo particular a lo general y la libertad del investigador va a ser crucial en la calidad de los resultados que vamos a obtener. Si nos vamos un poco ya a centrar en las diferencias, los datos que obtiene la investigación cuantitativa son datos más fríos, podríamos hablar de verbos como determinar, analizar, definir, medir, demostrar, mientras que la investigación cualitativa va más a datos más blandos, a datos cálidos, como por ejemplo comprender, interpretar, mostrar, buscar, relacionar, explorar, reflexionar, hacernos pensar. Por tanto, en lo cualitativo va a ser fundamental la palabra, no tanto el número, va a ser fundamental entender, no tanto explicar, va a ser fundamental saber qué, no el cuánto, nos vamos a centrar en los significados, no tanto en los hechos, va a ser fundamental la subjetividad, vamos a ir al contexto, a lo situacional, al entorno social de lo que queremos conocer y es tremendamente sensible al contexto y el investigador va a estar inmerso en eso que queremos investigar. Por lo tanto, ya como un poco conclusión, la metodología cualitativa trata de acceder a la comprensión de las emociones y de las cogniciones construidas por los sujetos en esas experiencias que nos van a revelar a través de su discurso. Vamos a tener metodológicamente un diseño flexible, emergente, cambiante, a diferencia de la cuantitativa que lo tenemos a priori antes de empezar la investigación, y vamos a buscar una muestra intencionada. Vamos a ir directamente a los buenos informantes para obtener la mayor riqueza en los datos, en la información que nosotros queremos conocer. Por lo tanto, el éxito va a ser la capacidad que el investigador tiene para interpretar y analizar esos datos que los sujetos nos van a revelar a través de su discurso. Es verdad que el análisis va a ser muy minucioso, vamos a ir desde el texto al concepto y para eso vamos a tener que hacer un troceo, ¿no?, como digo yo, triturar lo que es el texto que vamos a obtener en códigos para generar subcategorías y categorías que posteriormente vamos a analizar. Dentro de las investigaciones cualitativas, yo me voy a centrar en los grupos focales y de ahí el título del grupo para analizar un grupo, con el fin de valorar qué riqueza nos aporta esta investigación, en la investigación cualitativa lo que es la interacción grupal también para conseguir ese vacío que tenemos en los datos que queremos conocer. Los grupos focales son reuniones que se establecen entre 4 o 12 personas seleccionadas en función de unos criterios determinados y lo que se trata es de que se genere una conversación lo más espontánea posible. Es decir, las personas que van a conducir el grupo focal lo que van a ir haciendo es presentar los temas de una forma abierta, poco condicionada, para generar un discurso lo más espontáneo posible. El discurso, que muchas veces lo vamos a obtener de grabaciones, va a ser transcrito y va a ser el equipo investigador el que va a analizarlo y a interpretarlo en diferentes grados según nivel de complejidad y de abstracción. ¿Aspectos positivos de los grupos focales? Pues la primera es que vamos a hacer la investigación en la realidad social, en lo situacional, en lo particular, como decíamos anteriormente, que es flexible, que nos da información rápida, con una gran validez subjetiva y que, sin duda, aprovecha las ventajas de la interacción grupal.
Dificultades, pues es verdad que el análisis es minucioso, es detallado, que muchas veces el cómo hagan esos conductores de grupo de cara a presentar esos temas va a ser fundamental a que los resultados estén más o menos condicionados y que tiene una dificultad importante que suelen tener, pues como hemos comentado, todos los grupos, y es el hecho de convocar esos participantes y que acudan todos al encuentro grupal que se decida. Ahora voy a centrarme en la investigación llevada a cabo, que fue una investigación en población adolescente que habían participado en un componente de la terapia dialéctica conductual. Repaso rápidamente, aunque supongo que la mayoría conocéis. La terapia dialéctica conductual es una terapia cognitivo-conductual desarrollada por Marshall Linehan para el trastorno límite de personalidad, cuya característica nuclear es esa disregulación emocional. Y la terapia dialéctica conductual tiene multitud de evidencia científica que avala su efectividad en diversas patologías, no solo en trastorno límite de personalidad. Por eso se dice que la terapia es una terapia transdiagnóstica y multicomponente. Nosotros lo que llevamos ya tiempo, años, desarrollando el modelo en el Hospital de Basurto, tanto en población adulta como población adolescente, y lo que se lleva a cabo en la investigación es analizar, ¿no?, acercarnos a algo que no se había estudiado, que no se había planteado como forma de conocimiento, que era conocer lo que pensaban los adolescentes sobre un componente de la terapia dialéctica conductual, que es el entrenamiento en habilidades, y pretendíamos conocer qué consideraban ellos, en qué les servían, qué pensaban ellos de esa herramienta, y también conocer cómo había sido esa experiencia para los adolescentes que la habían completado. Este es un poco el contenido del entrenamiento en habilidades. Y los objetivos que nos planteamos es conocer esa experiencia subjetiva de los adolescentes con problemas de conducta que han participado y han completado el grupo de formación en habilidades, valorar la utilidad de las habilidades para esos adolescentes con problemas de conducta y a la vez pretendíamos conocer, objetivar qué beneficios aporta a los adolescentes con problemas de conducta el hecho de participar en un grupo como un espacio de aprendizaje y convivencia con figuras iguales y con figuras de autoridad. Por lo tanto, la hipótesis inicial en el trabajo que nos planteamos es que el discurso de los adolescentes que han participado en dicha herramienta nos va a dar significados de utilidad para comprender aspectos relacionados no solo con la herramienta psicoterapéutica, sino también con los problemas de conducta y con lo que supone un espacio grupal para una población adolescente que ha completado dicho entrenamiento. Desarrollamos un diseño de un estudio de corte cualitativo, cuyo objetivo precisamente es eso, conocer esos aspectos, y solo incluimos a aquellos adolescentes que han completado el entrenamiento en habilidades en la adaptación para el modelo de adolescentes. Llevamos a cabo los grupos focales e inicialmente el equipo investigador elabora un guión con preguntas Diana, preguntas abiertas con temáticas que queremos conocer. Esas preguntas se llevan al primer grupo focal, ese grupo se graba, posteriormente se transcribe y después de cada grupo focal el equipo investigador se reúne por ver si, además de esas preguntas que se han presentado de forma abierta, ha habido algún otro contenido que el equipo investigador no ha querido o no se ha dado cuenta de introducir, pero los propios adolescentes, los propios participantes lo plantean o lo comentan. De esa forma, lo que se hace es que una vez que se revisa ese primer grupo focal, si hay un nuevo material emergente, ese material se presenta en el segundo grupo focal. En nuestro caso hacemos 3 grupos focales porque en el tercer grupo focal ya no hay información nueva que emerge, con lo cual es lo que en investigación cualitativa denominamos saturación de la información. No hay nuevo material que obligue o que implique seguir siendo investigado. Los grupos focales tienen una duración de 90 minutos, se llevan por conductor y observador y el objetivo no es obtener respuestas, sino obtener narraciones que posteriormente van a ser analizadas por dicho equipo. El análisis del discurso se lleva a cabo por el equipo investigador con amplia experiencia en investigación cualitativa. Eso implica 2 reuniones semanales para hacer el análisis y se lleva a cabo mediante la teoría fundamentada, partiendo del nivel textual, es decir, del discurso, de ese material, al nivel conceptual, que es decir, a generar conceptos mediante el método de la comparación constante. Para ello, lo que se hace es una codificación abierta, generando códigos, subcategorías, apoyándonos en el programa
programa informático Mascudea, que lo que no hace es analizar, pero sí que nos ayuda a cómo procesar ese texto, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea, el hecho es que nosotros vamos a ir señalando códigos y agrupando códigos en subcategorías y lo vamos, pues antes hacía con rotuladores de colores, ¿no? Y con corta-pega, y ahora tenemos pues herramientas informáticas que nos ayudan un poco a organizar ese material para ser investigado, pero no es una herramienta de investigación. Si nos pasamos ya a resultados, tenemos 4 grandes categorías. Los adolescentes nos dan información sobre la experiencia de enfermedad, sobre la motivación para la terapia, sobre los resultados de la terapia y sobre los resultados de la terapia. Empezando por la primera, los adolescentes apuntan a que, como problemática nuclear, pese a ser adolescentes que tenían problemas de conducta, parecía que la disregulación emocional, la dificultad para regular emociones, era la problemática nuclear que ellos presentaban, ¿no? Y eso lo hacían a veces a través de la conducta, ¿no? Y presentando la conducta un poco como forma de regular ese malestar, a veces con una finalidad un tanto autodestructiva. Ellos aludían a que la sintomatología tenía una repercusión directa en las relaciones interpersonales que llevaban y también muchas veces en el funcionamiento global, ¿no? Hablaban como que esa conducta como modo de regular emociones muchas veces les generaba alteraciones en la funcionalidad académica, social y familiar. Aludían también como problemático a autoconceptos de sí mismos pobres, ¿no? Pobres y devaluados, ¿no? Ellos hablaban pues a veces también del papel que ocupaba la enfermedad en esa parte identitaria, ¿no? Cito una de las citas, pues era una persona que, digamos, vivía para su enfermedad, digamos que yo pensaba que era mi enfermedad, no quería cambiar, cosas así, ¿no? Yo era así, era mi enfermedad y no iba a cambiar, ¿no? Y muchas veces también ellos aludían a cómo en esa experiencia de enfermedad el entorno podía ser de ayuda, pero en aquellos espacios donde había entornos familiares invalidantes o donde había mucha presencia del estigma, lo que hacían era todavía agravar más ese malestar que ellos lo colocaban en dificultad de regulación de las emociones. En cuanto a la categoría de motivación a la terapia, ellos aludían a que sin motivación la terapia no funcionaba, pero que en función del momento de la evolución de la patología, esa motivación iba cambiando, ¿no? Y ellos aludían o planteaban a que el asistir al grupo o no asistir al grupo podía ser un parámetro para valorar el grado de motivación para la terapia y la motivación para el cambio. Lo que sí apuntaban, tanto en motivación como en resultados, es que sin motivación para el cambio, sin motivación para implicarse en la terapia no funcionaba. O sea, que apuntaban un poco a la primera persona, ¿no? Al desear cambiar para que esa herramienta fuera de utilidad. En cuanto a la experiencia de la terapia, ellos aludían a diferentes espacios, a diferentes aspectos del espacio grupal, como por ejemplo el hecho de que sean grupos psicopatológicamente heterogéneos, como el hecho de que haya una dinámica participativa, como que como ingrediente fundamental del espacio grupal sea un espacio validante, donde se reconozca el sufrimiento, ¿no? Y el malestar, y un espacio donde no solo es terapéutico lo que dice el terapeuta, sino que también un señalamiento por parte de compañeros puede ser de gran ayuda de cara un poco a plantearse el cambio. En cuanto a aspectos más específicos no voy a entrar de la terapia, pero sí que aluden también a las relaciones, ¿no? Esto que hemos hablado en la primera charla de esa mutualidad, ¿no? El hecho de cómo la relación con compañeros genera un impacto de gran alivio al principio del grupo, que es ese fenómeno de universalización, ¿no? El hecho de ya no soy el único que está pasando un mal momento en este momento de mi vida, que es la adolescencia, sino que también la relación con los compañeros sirve de instrumento de medida para valorar la gravedad propia, ¿no? Yo estoy mejor o peor que mi compañero en función del contenido también de su discurso. En relación con la relación terapéutica, ellos aluden a que es necesario una figura que regule la comunicación entre personas que están pasando dificultades, que tienen malestar, y señalan el interés genuino de ayuda por parte del terapeuta como gran ayuda para esa mejoría. Como resultados de la terapia, nos aportan resultados realistas, hacen una valoración positiva, pero realistas. Ellos dicen que la terapia funciona con el tiempo, pero también hablan de la reversibilidad del cambio, ¿no? De que la terapia funciona con el tiempo, que dura un tiempo y que a veces necesitaríamos un refresco para que nos sigamos acordando de las habilidades en situaciones de mayor carga emocional. Pero pese a ser una terapia en la que me dan herramientas, ellos aluden a que más allá de las herramientas que me pueden ayudar para solventar una situación de crisis,
ellos aluden a que estas herramientas generan algo más, ¿no? Y es el hecho de que con estas herramientas soy más capaz de pensarme, de darme cuenta de lo que me está pasando ahora en el presente e incluso teorizar sobre dificultades que he tenido en el pasado. Dar un sentido a las autolesiones, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, frases como la autolesión es una forma como de canalizar todo lo que sientes, de poder desahogarte. Al final es como lo que no puedes decir, pues lo actúas, o lo que no te sientes capaz de expresar, al final te haces daño a ti misma, para olvidar el dolor psicológico mediante el dolor físico. Es decir, hay algo que acontece más profundamente a nivel tetrapsíquico que me permite poderme entender y poder dar un sentido a sintomatología que he presentado en el pasado. Por lo tanto, al modo gráfico, experiencia de enfermedad lo colocan en problemas para regular emociones. Fundamental motivación para la terapia para conseguir esos cambios, pero muchas veces cómo puede ser las faltas al grupo una forma de medir esa motivación. La experiencia de la terapia, no solo por las herramientas, sino por lo que es un espacio grupal, el espacio validante, fenómenos como la universalización, ¿no? Que ellos apuntan a de gran ayuda, y sin duda la relación con terapeutas y con compañeros. Resultados, pues eso, las herramientas, ¿no?, que nos llevamos para gestionar una situación de crisis, pero vamos más allá. Hay más cambios que me permiten entenderme mejor. Por lo tanto, podemos decir, y ellos dicen que esas habilidades tenían que enseñarse en el colegio porque me ayudan a afrontar la adversidad, aunque no tenga patología mental. Nosotros no incluimos en nuestra muestra por diagnósticos, sino por síntomas, problemas de adolescentes que tienen problemas para regular emociones, impulsividad. Había adolescentes en esos grupos heterogéneos que ellos señalan como gran ayuda con crisis de adolescencia, sin más, y adolescentes que tenían una patología psiquiátrica en ese momento, con lo cual ellos dicen que estas habilidades tendrían que enseñarse, que nos ayudan un poco a afrontar la adversidad. Importancia del factor temporal, ¿no? La terapia es una semilla que posteriormente florece y como muchas veces necesitamos un refresco, ¿no?, de eso que me va ayudando en el grupo. Y algo que a mí me parece muy importante, ¿no?, que pese a ser una terapia en la que, bueno, se dan herramientas, gracias a dos ingredientes fundamentales, más ese contenido de las herramientas, el hecho de que sea un espacio validante y donde se tenga tan presente la dialéctica, pues va más allá y se pueden objetivar, o ellos apuntan a cambios intrapsíquicos de cara a mejorar la capacidad reflexiva y, en consecuencia, la capacidad de mentalización. Este es el artículo derivado que nos costó mucho publicar de la tesis, ¿vale? Y bueno, un poco desde lo cualitativo, que es ese primer paso a eso que nos llama la atención para ser investigado, escuchando lo que dicen las personas que han pasado por esa experiencia en primera persona, ellos nos decían que esto sirve en población sana. Posteriormente la DBT se manualizó para una forma, ¿no?, de enseñanza, ¿no?, de currículum socioemocional en los colegios, de cara a integrar las habilidades psicosociales en los colegios como forma de dar herramientas a la población escolar, en ese entorno donde acuden todas las personas, ¿no?, para afrontar la adversidad y con el fin de generar una mayor resiliencia. Por lo tanto, lo que los adolescentes nos contaban, es una realidad, ¿no?, que se llevó a cabo con esa adaptación del manual de DBT. También desde la Fundación OMIE se está dando formación a profesores aquí desde hace unos cuantos años en el País Vasco de cara a implementar ese currículum socioemocional en población escolar. Y ya termino. La investigación cualitativa es de gran importancia, sobre todo que va cobrando en los últimos años, que nos permite aproximarnos a la falta de conocimiento o aspectos que nos pueden resultar interesantes y que están vacíos de conocimiento, que sin duda los grupos focales y las entrevistas son las dos herramientas cualitativas que más se están utilizando en los últimos años, y que el grupo focal aporta un extra de cara no solo a acercarnos a la persona que vive esa experiencia que queremos investigar en primera persona, sino que aprovechamos una característica fundamental de los grupos, que es la interacción. Y nada más. Pues muchas gracias, Eva, por tu presentación y enseñarnos otra forma de mirar desde la investigación a los grupos. Y ahora, Eduardo, ¿vas a estar de pie o te vas a sentar aquí? Vale, era por apagar o no el micro. Pues te voy presentando a Eduardo. Se podría decir muchas cosas de Eduardo, muchos de los aquí presentes le conocéis, pero bueno, por dar una pincelada, Eduardo Ruiz es psiquiatra y jefe de sección en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto. ¿Se ve bien en la pantalla? Sí, porque aquí lo vemos. Vale, si ahí se ve. Nada, pues nosotros miramos aquí.
Eduardo también es profesor asociado de la UPV y docente y parte del equipo directivo del Máster de Psicoterapia Analítica Grupal. En el Hospital de Basurto su trabajo es multitarea, diría yo, pero se centra fundamentalmente en dos aspectos que me ha parecido destacar aquí. Por un lado, el tratamiento en trastornos de personalidad y, por otro lado, la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Y un poco en esta línea, el trabajo que nos presenta hoy se titula Evidencia sobre la eficacia de la psicoterapia de grupo en trastornos de personalidad, situación actual y desafíos del futuro. Pues todo tuyo. Muy bien. Bueno, empiezo entonces. Intentaré ser breve, ¿no?, para que nos dé tiempo a poder luego debatir. ¿Vale? Bueno, yo voy a presentaros lo que hay de evidencia en terapia de grupo en trastornos de personalidad. Evidencia cuantitativa. Y luego intentaré hablar de por qué derroteros pienso que debería ir la investigación en terapia de grupo en trastornos de personalidad para que avanzara incluyendo otro tipo de terapias más dinámicas, ¿no? Hay algunas ya introducidas, ¿no?, pero me parece que hay cosas que se podrían hacer en la línea de lo que ellos ya han empezado a presentar. Bueno, cuando nosotros tratamos a personas con un trastorno de personalidad, me voy a centrar sobre todo en trastornos de personalidad del clúster expresivo emocional. Cuando tratamos a personas con un trastorno de personalidad, pues nos vamos a encontrar que tienen unas características, ¿no?, que son que tienen muchas veces una alta intensidad emocional, a veces dificultades para poder entender sus propias emociones, ¿no?, y no actuar de forma inmediata acorde a ellas. Muchas veces hay asociadas unas dificultades identitarias. Es muy frecuente, ¿no?, que hay una presentación de lo que nosotros llamamos a nivel dinámico mecanismos de defensa primitivos, ¿no?, que para mí la mejor definición de mecanismo de defensa primitivo es que hay una traslación inmediata de los conflictos internos a la relación interpersonal en 0,5 segundos, ¿no?, en la que todos los actores están implicados irremediablemente. Y luego hay una dificultad para situarse en el lugar del otro y percibir sus estados mentales, también para observarse a sí mismo y examinar las propias reacciones emocionales y el comportamiento, lo que se viene a llamar la mentalización. Vale. El paciente, además, con un trastorno límite de personalidad de grupo, pues va a tener, ¿no?, esto lo he cogido de Carteret, de uno de los libros de Carteret, ¿no?, pues va a tener como algunas cosas por las que de alguna forma se beneficia de estar en un grupo y otras por las que es complicado que esté en un grupo. Se beneficia de estar en un grupo porque los problemas interpersonales en el grupo, como sabemos bien, se van a mostrar en vivo y en directo y por lo tanto pues se pueden explorar y elaborar. Porque además él dice, Carteret, que la relación a dos es demasiado intensa y yo diría que una relación a muchos muy intensa a veces es más complicada que una relación a dos, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, pues hay ese fenómeno que se llama de dilución de la transferencia, que nosotros técnicamente podemos facilitar que aparezca o que no. Luego, los conflictos con la autoridad que pueden existir, pues se pueden manejar a través de la confrontación de los pares, que es mejor aceptada para la mayoría de los pacientes, y porque el grupo puede tener una capacidad para contener las represiones internas, las representaciones internas contradictorias. Esas son las ventajas. Y las desventajas, pues que es una situación menos estructurada, que pueden suceder cosas imprevisibles en el grupo y el terapeuta tiene claramente menos control de lo que sucede en el grupo que en la sesión individual, que los pacientes inestables emocionalmente se pueden ofender más fácilmente, que pueden ser absorbidos por las olas emocionales del grupo o del subgrupo con el que se identifiquen en ese momento en el grupo, que la activación emocional va a empeorar la capacidad de mentalizar y hay un riesgo de que se genere un tipo de relación destructiva o sin sentido con otros miembros o el terapeuta, que hay una tendencia a actuar en antagonismo latente al grupo en algunas ocasiones y a promover una escisión destructiva entre personas y subgrupos, y también que pueden activarse emocionalmente y de forma intensa emociones no mentalizadas y caóticas, pero de alguna forma que el paciente igual las mantiene bajo tierra, soterradas, ¿no?, y están teniendo una incidencia en el grupo y pueden acabar teniendo un efecto destructivo. ¿Vale? No son elaboradas. Bueno.
Cuando pensamos en terapias de grupo, y utilizo un concepto muy amplio aquí de terapia de grupo, en trastornos de personalidad, pues en realidad hablamos de intervenciones muy distintas, ¿no? Y a mí me gusta diferenciar las intervenciones grupales como en 3 niveles. Hay algunas cosas que se les llama terapia de grupo, que básicamente pues no tienen en cuenta en absoluto la especificidad de que los miembros estén en el grupo, ¿no? ¿Vale? Y que se realizan exclusivamente por una cuestión de eficiencia. Más gente, menos profesionales. Y hay otras intervenciones que tienen en cuenta, no voy a explicarlo demasiado, un término paraguas gigantesco que se llama dinámica de grupo, ¿no? Y luego hay intervenciones que tienen en cuenta lo que sería el grupo como un todo, ¿no? Y la interrelación que existe entre el individuo y esa cosa que llamamos grupo. Además, cuando hablamos de ya más concreta y específicamente de psicoterapias de grupo basadas para tratar pacientes con trastorno de personalidad, pues hay muchos modelos distintos. Hay un modelo más cognitivo, hay un modelo de regulación emocional problemática que comentaba Eva aquí, hay un modelo que implica déficits de la mentalización, aspectos de identidad no integrada, por ejemplo, la terapia focalizada en la transferencia, o dinámicas interpersonales, en la terapia interpersonal para los trastornos de personalidad. Y luego todas estas terapias van a tener una base, ¿no? Van a ser algunas más jovesianas, otras menos, ¿no? Van a tener bases muy diferentes, ¿no? Hay algunas que dan un valor muy importante al trauma, otras que no, hay algunas que se centran en el déficit, otras se centran en el conflicto, ¿no? Y presuponen que no hay grandes déficits, ¿no? Es decir, como que hay muchos sitios desde donde elegir. Otras son más educativas, ¿no? Algunas piensan que hay que apoyar a los pacientes y otras, vamos, como apoyes es horrible y estás haciéndolo fatal, ¿no? Bueno, ya más en nuestro campo, sí hay como 2 visiones como antitéticas. Carterud lo decía en su ponencia, ¿no? Y explicaba cómo la posición más clásica en grupo análisis, representada por Malcolm Paynes, es que no metas más de 2, como muchísimo 3 pacientes con una estructura límite en tus grupos, porque el grupo va a ir muy mal, ¿no? Te van a dinamizar, si metes 1 o 2 te dinamizan el grupo, hay salsilla en ese grupo, pero si metes más, ¿no? Pues la cosa va mal, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Frente a esto, ha habido autores pues, que dentro de la terapia grupal analítica o psicodinámica, pues que empezaron a hacer grupos homogéneos con pacientes con este tipo de personalidades, ¿no? Y en general estos autores tienden a proponer una serie de cosas, ¿no? Que igual tiene que ver con esto que hablaba Carterud de los bajos niveles y los altos niveles también, ¿no? Hablaban de que tendrían que incluir apoyo, una mayor actividad y transparencia por parte del terapeuta, estimular la socialización de los miembros y alimentar a los usuarios simbólicamente o en lo real. Estas son palabras de Horwitz, ¿no? Que es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Y mi pregunta es si esto es siempre así o hay terapias donde no es necesario esto y hay que hacer otras cosas, ¿no? Y es una pregunta que puede estar en el aire. Bueno, ¿qué pasa? Para mí una cosa interesante, ¿no? Es cuando una terapia tiene en cuenta los aspectos destructivos del grupo, ¿no? Porque hay terapias que son un poco como, yo le llamo happy flower, ¿no? Es decir, ¿no? El grupo es una cosa buena, universalización, ¿no? Todos nos vamos a amar, ¿no? Pero claro, los grupos pueden, quien haya tenido un mal grupo, pues ya lo ha sabido, ¿no? Que vamos, sales fatal, ¿no? Es horrible un mal grupo, ¿vale? Entonces, esos aspectos destructivos, hay terapias que ni los ven venir, ¿no? No hablan de ellos directamente, ¿no? Y hay otras terapias que no sé si no los ven venir o los ven venir, pero lo que sí hacen no es hacer cosas para tener en cuenta esos aspectos destructivos. Y esas cosas se pueden hacer a 3 niveles. Uno es un nivel más, si queremos, en la selección, depende de a quién y cómo selecciones a las personas que van a componer el grupo, pues el grupo va a ser más o menos, va a haber menos componentes destructivos o más. Otro es a nivel de la estructura, cómo se estructura ese grupo, y el otro es a un nivel más técnico.
¿Qué técnica utilizas tú que favorece mayor o menor destructividad o, mucho mejor, que la destructividad se transforme en algo creativo? Bueno, ya entrando, os lo he planteado todo esto para que veáis que en realidad cuando hablamos de grupos en trastornos de personalidad hablamos de cosas muy diferentes, muy variadas, que se centran en cosas muy distintas y que tienen algunas en cuenta cosas y otras no, ¿vale? Bueno, entonces, cuando vamos a hacer la investigación en psicoterapia de grupo, fundamentalmente copia el modelo médico y lo que busca es una investigación de eficacia, ¿no? Y el modelo médico, pues lo más importante a la hora de valorar eficacia es el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? El famoso ECA, ¿no? Y entonces, pues tratamos de copiar esto, ¿no? Y hacer una cosa que es, pues, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros intentamos aplicar esto, ¿no? Bueno, pues que, como bien señalaba Miguel Ángel, ¿no? en algún sitio, ¿no? Pues no es fácilmente, ¿no? trasladable el modelo ECA a la psicoterapia en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros el uso de placebo o grupo control pues es complicado, ¿no? El uso de, ¿no? Lo que se suele hacer es pues comparar con el tratamiento habitual o con la lista de espera o ya en algunos casos con alguna psicoterapia que se ha visto que puede ser eficaz, ¿no? La asignación al azar pues también es complicada a veces, ¿no? Se puede hacer, pero es complicada. Y el doble ciego evidentemente es imposible, ¿no? Lo que se suele hacer es un ciego en el analista de datos, ¿no? Si lo tienes, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y yo he querido añadir algunas dificultades añadidas, ¿no? Que es que hacer un ensayo clínico en psicoterapia es dificilísimo de implementar, porque es mucho más complejo una psicoterapia que darle un medicamento a una persona, ¿no? Claro, y cuesta mucho más dinero, ¿no? Está claro, ¿vale? Al servicio, no digo al paciente, ¿vale? Esto se traduce en una grandísima dificultad en tener tamaños muestrales grandes, ¿no? Que lastran la eficacia de los estudios, ¿no? Y la financiación de estudios de psicoterapia, pues no voy a decir que es prácticamente inexistente, pero bueno, pues por ahí anda la cosa, ¿eh? Es decir, es muy difícil, ¿no? Bueno, os pongo aquí lo que sería el metaanálisis en el que se analiza la eficacia de la terapia de grupo en los trastornos de la personalidad. Es un metaanálisis que lo publica McLaughlin, pero si veis está ahí Burlingame, que lo citaba también está Maite, ¿no? Que es un experto en hacer metaanálisis. El que metaanaliza toda la terapia de grupo es Burlingame, este equipo, que está constantemente haciendo metaanálisis de psicoterapia de grupo. Bueno, antes de explicaros los resultados de este metaanálisis, deciros que un metaanálisis es una técnica que se utiliza porque los ensayos clínicos suelen tener pocos tamaños muestrales, poca potencia estadística y entonces lo ideal sería hacer una especie de megatrial, mega ensayo, ¿no? Un ensayo gigantesco con mucha gente que lo demuestre todo, ¿no? Pero como eso es imposible, lo que se hace es se cogen pequeños ensayos clínicos y a través de que se seleccionan a través de una revisión sistemática con unos criterios muy determinados y después, ¿no? Lo que se hace es a través de una serie de técnicas estadísticas que consisten básicamente en encontrar variables que puedan ser comunes, ¿no? A veces un poco artificiales, pero comunes, ¿no? Entre los distintos estudios, se juntan los resultados de los estudios, ya digo, con esos procedimientos complicados estadísticos para determinar, ¿no? Pues como si se hubieran juntado esos estudios y fueran más grandes las señas de los estudios, ¿vale? Pero bueno, tiene sus pegas los metaanálisis, ¿eh? Tiene sus pegas, ¿no? Pues por muchos motivos, ¿vale? La primera de las pegas, ¿no? Es que puede quedarse algún estudio fuera por la forma en la que se buscan los estudios, ¿no? Tú tratas de ser muy inclusivo, pero tu forma de buscar puede determinar que un estudio se quede fuera, ¿vale? Este metaanálisis incluye 24 ensayos clínicos aleatorizados, un total de 1.595 sujetos y agrupa varias orientaciones. Una de ellas, que es la que más evidencia tiene, es la terapia dialéctica conductual que comentaba Eva. Otra que tiene 2 estudios es el programa STEPS, ¿no? Es un programa de tipo educativo.
3 estudios, la terapia de aceptación y compromiso en grupo, la terapia de mejora de la inteligencia emocional, hay un estudio, la terapia grupal basada en esquemas, un estudio, la terapia basada en la mentalización, en el modelo de grupo, ¿no?, que es básicamente lo que el modelo de Carterus, ¿no?, 2 estudios, y la psicoterapia de grupo interpersonal registrada, no en general, ¿no?, sino un modelo concreto, ¿no?, que existe, que le llaman así, ¿vale?, un estudio, ¿vale? Los estudios son fundamentalmente ambulatorios, recogen a pacientes fundamentalmente ambulatorios, pero también algunos estudios trabajan en hospital de día y en hospitalización. Y se clasifican las intervenciones como intervención única, es decir, solo psicoterapia de grupo o terapia de grupo, como terapia adjunta a un tratamiento en curso o como programa integral, ¿no?, un programa más general donde se incluye la terapia de grupo y está articulada con el resto de las cosas. ¿Cuáles son los resultados? Vale, pues los resultados son que, en general, la terapia de grupo para el tratamiento del trastorno de personalidad tiene un gran tamaño del efecto para la disminución de los síntomas en general del trastorno límite de la personalidad. O sea, es eficaz, ¿no?, bastante eficaz, ¿no?, para disminuir estos síntomas. Además, tienen un tamaño del efecto moderado para la reducción del suicidio, parasuicidio, ¿no? Me resulta curioso que en un metaanálisis utilicen la palabra parasuicidio, pero bueno, es la que utilizan, ¿vale?, porque no se suele utilizar ya. Y luego hay un tamaño del efecto entre pequeño y moderado sobre variables secundarias como ansiedad, depresión o salud mental. Y las tasas de abandono, ¿no?, suelen ser, que son las típicas, ¿no?, en este grupo, de en torno al 25 o 26%, ¿vale? Son unas tasas normales. Vale, aquí os comparo las diferentes intervenciones grupales, ¿no?, y bueno, pues que tienen evidencia, ese tipo de evidencia, y bueno, pues algunas se dirigen hacia solo trastorno de personalidad, otras pues admiten otro tipo de trastornos de personalidad, por ejemplo, la basada en esquemas, admite otro tipo de trastornos de personalidad, la terapia basada en la mentalización de grupo trabaja ahora mismo interesantísimo con pacientes antisociales, ¿no?, que es la única terapia que conozco que puede funcionar con este tipo de pacientes, ¿no?, y muy interesante, y también con pacientes narcisistas ha creado una modalidad grupal, ¿vale? Luego, bueno, más que centrarme en esto, ¿no?, que lo tenéis en un capítulo de un libro que luego os pongo al final, y si queréis entrar a detalle lo tenéis ahí todo, ¿vale? Lo que sí quería era hablar, ¿no?, de las terapias que están pendientes de generar esta evidencia, ¿no?, entre las que este tipo de evidencia de ensayo clínico aleatorizado, ¿no?, entre las que se encuentra el análisis grupal, que incluye a pacientes con trastorno límite de personalidad, y la variante grupal de la psicoterapia focalizada en la transferencia, que está en desarrollo, y el modelo inductivo de Horwitz, ¿no?, que es un modelo que se ha postulado, ¿no?, y bueno, que las ventajas que tendrían estos modelos son que tienen en cuenta todas estas cosas que no tienen en cuenta el resto de los modelos, ¿vale?, quitando la terapia basada en la mentalización en grupo, que sí que los tiene. Bueno, estas terapias de orientación analítica, quitando la terapia basada en la mentalización, ¿no?, en grupo, la verdad es que no hay un cúmulo de investigación activa, importante, en el campo de los trastornos de personalidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí os quería plantear, ¿no?, pues por dónde creo yo que tienen que ir los derroteros para desarrollar una investigación de terapias muchísimo más complejas. Ese es el problema por el cual están menos investigadas, ¿no? Vale, entonces aquí os quiero recuperar a una persona que para mí me parece muy interesante, ¿no?, que es Horst Kachele, que murió recientemente, y él clasifica las fases y los tipos de investigación en varias fases, ¿no? Entonces, él habla de que en la primera fase serían los estudios descriptivos del proceso terapéutico, en la investigación del proceso. Lo que nos ha presentado Rodrigo es un buen ejemplo de investigación de proceso, ¿vale?, que podríamos aplicar en nuestros grupos, ¿vale? La otra sería los estudios analógico-experimentales
que es la investigación de proceso-resultado, ¿no? Es un tipo de investigación compleja, se utilizan sujetos sanos o que padecen cosas que padece todo el mundo, ¿no? Y se aplican unas condiciones experimentales para forzar la presencia de síntomas o de algo que se esperaría, algo que va a patologizar, entre comillas, ¿no? Y luego se miden resultados. Un ejemplo de este tipo de estudios es, por ejemplo, pasarle vídeos a personas de terapeutas interactuando con pacientes con diferentes variables, ¿no? Siendo mucho más directivos o menos directivos, o más cálidos o menos cálidos, ¿no? Y ver qué efecto tienen sobre esos sujetos sanos pero estresados, ¿no? En sus expectativas con respecto a una intervención posterior, ¿no? Ese es un tipo de ejemplo, ¿vale? Para que os tengáis una idea de en qué consiste esto. Luego estaría el ensayo clínico, que es de lo que he hablado, los estudios de campo, que serían la investigación en efectividad, y en la fase 5, un tipo de estudios muy poco hechos, ¿no? Pero que tienen mucho interés, que lo que hacen es intentar buscar orientar al paciente hacia el tratamiento. Este paciente en concreto, ¿le va a servir este tratamiento? ¿No? Entonces tú vas midiendo, ¿no? La progresión en el tratamiento de las cosas. Sí, acabo, venga, acabo. Vale. Aquí os pongo de cachele, ¿no? Lo que serían los estudios descriptivos, que pueden abarcar aspectos como el estudio clínico de caso típico, que se ha utilizado en grupo análisis, ¿no? y en psicoanálisis, ¿no? Pero además las descripciones clínicas sistemáticas, que implican las grabaciones de las sesiones, las transcripciones textuales, la descripción sistemática a partir de puntos de vista. En un siguiente nivel, los procedimientos orientados al juicio clínico, que pueden categorizar variables, ¿no? Que es también el ejemplo que nos ha puesto Rodrigo, y el análisis de textos asistido por ordenador lingüístico, ¿no? Que ahora se utiliza en este tipo de metodologías. Y bueno, solo deciros, ¿no? La idea de que me parece que lo más interesante sería orientar nuestro foco de investigación a la investigación centrada en procesos, que es un poco lo que yo creo que ellos han presentado, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona nuestra terapia? ¿Qué intervenciones que hacemos son oportunas? ¿Qué efecto tienen en nuestros pacientes? ¿Cómo deberíamos hacer modificaciones técnicas y en base a eso nuestras modificaciones teóricas? Yo creo que ese es un poco el futuro, y luego lo otro, los ensayos clínicos, ¿no? Y bueno, aquí tenéis el material en un capítulo de este libro que ha salido recientemente y bueno, acabo. Pues muchas gracias a los tres, Eva, Rodrigo, Eduardo. A mí me apetecía cerrar esta mesa, antes de abrir el turno un poco a las preguntas, daros las gracias por aceptar la participación, por el tiempo que habéis dedicado en presentarnos esto, que al final nos enriquece a todos. Y bueno, y gracias por estar. Tenemos 5 minutos, así que preguntas, sugerencias, cuestiones, comentarios. No voy a abusar y cojo la palabra. Me parece genial. A ver, es que a lo largo de las mesas, pero en esta en concreto, o sea, habéis utilizado tanto Eduardo como Rodrigo, ¿no? El término de bajo rendimiento, bajo nivel, ¿no? También se decía ayer en algún momento. Y a mí eso es un tema que me preocupa. Quiero decir que cuando se considera que la parte más de apoyo, lo interrelacional, fomentar la socialización, es como de bajo rendimiento, de bajo apoyo, me parece que estamos hablando de nuestro narcisismo, ¿no? Que parecería que tenemos que hacer unos cambios de la pera, ¿no? Y claro, a mí me parece que el grupo tiene que estar adaptado a la patología que atiende, ¿no? Y al lugar donde está. Entonces, quiero decir que, sobre todo, se está hablando, y yo en este momento también trabajo con grupos en la sanidad pública, en la salud pública, ¿no? Que me parece que son pacientes súper graves y que hay que aplicar, yo diría, por una transposición, ¿no? Que se puede hacer desde el campo de las adicciones, y era una transposición a que introduzcamos también en nuestra intervención grupal lo que sería la reducción de riesgos y daños. Es decir, que determinadas intervenciones son absolutamente válidas, digo, ¿no? Que las consideramos como de bajo nivel, pero son absolutamente válidas porque es lo que necesita el paciente. Nunca va a poder llegar a otra cosa, ¿no? Pero eso es mi sensación. No sé si he entendido bien o mal el concepto.
A ver, la mayoría de las terapias para pacientes con trastornos de personalidad están muy estructuradas, ¿no? Eso hace que sea más contenible todo. Tienen un componente importante a nivel educativo, ¿no? ¿Vale? Eso baja el nivel de angustia, genera menos regresión, ¿vale? Entonces, tienen también un poco esa parte más de apoyo, ¿no? ¿Vale? Y también tienen ese aspecto de reducción de daños, ¿no? También en algunos momentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Yo voy a poner un ejemplo que es en la supervisión con Carterud, pues lo vimos, ¿no? Había una situación en la supervisión donde una paciente con un perfil más narcisista, ¿no? Se generaba una situación de conflicto con el grupo y se generaba lo que se llama en terapia focalizada en la transferencia un síndrome de pseudoestupidez, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es como que alguien es tonto, le estás explicando cosas, ¿no? Y entonces el grupo se empeña en ayudarle y la persona es como que lo rechaza, ¿no? Pero como si hubiera perdido la capacidad de razonar, ¿no? Y eso generaba una dinámica que iba a acabar muy mal en el grupo, ¿no? Entonces Carterud nos sugirió, en ese caso, ¿no? Que hiciéramos una cosa que es una variación técnica clara de la técnica habitual, ¿no? Que es que los terapeutas se escindieran activamente y técnicamente y entonces uno de los terapeutas le mirara al otro y le dijera, no estoy de acuerdo, uno confrontara y el otro dijera directamente, no estoy demasiado de acuerdo con eso que estás diciendo con el paciente, ¿no? Igual tiene sus razones, ¿no? Eso es una variación técnica que no está admitida oficialmente, ¿no? En nuestra forma de proceder, ¿no? Como grupo analistas, pero que lo que hace es mantener sujeto a ese paciente en el tratamiento, ¿no? O sea, permite que esa persona, ¿no? Esté en el tratamiento, se sujete en el tratamiento, ¿no? Mientras que la otra persona puede entrar en un nivel de mayor profundidad, ¿no? Con esa persona que con el resto de las técnicas no podrías entrar en ese nivel de profundidad, ¿no? Yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Sí, bueno, voy a ser breve. Primero, me ha parecido una mesa excelente. Como no puedo ser objetivo ni con Eva ni con Eduardo, porque trabajo con ellos, voy a decir que, Rodrigo, me ha encantado tu presentación, me ha parecido tremendamente original y sugerente, con lo que mi enhorabuena. Luego, un pequeño mensaje. Yo suelo distinguir a los terapeutas, y de esto he hablado con Miquel en alguna otra ocasión, entre exploradores y cartógrafos. Nosotros, en general, los terapeutas, todos queremos ser Pedro Cabral, Ponce de León, todo eso es maravilloso, recorrer la selva, pasar aventuras, recoger una experiencia valiosísima, pero luego necesitamos cartógrafos, necesitamos gente que recoja esos datos, que los presente de una manera organizada y que los comparta. Ya sé que aquí estoy hablando a conversos y seguro que todos estáis de acuerdo conmigo, pero esto es algo muy importante. Es decir, tenemos que transmitir el saber que hemos construido y organizado, y creo que eso es un déficit enorme en todas las psicoterapias y quizá en las cognitivo-conductuales algo menos, pero en general el panorama psicoterapéutico está lleno de exploradores apasionados y muy poquitos cartógrafos. Necesitamos cartógrafos. Yo, un segundo antes, quería también, ya por alusiones, pero quería contestar a Estíbaliz, que yo precisamente mi intención era reivindicar esos supuestos grupos de bajo rendimiento, ¿no? Donde sí estoy de acuerdo, es poner en duda ciertas adaptaciones que van asociadas a una serie de, no prejuicios, pero dando a entender que no hay nada que hacer. Y a lo mejor el esfuerzo un poco ha sido de traducir otras cosas que están pasando, ¿no? Un grupo lleno de movimiento y parece caótico, y el esfuerzo va por traducir todo eso que está pasando, ¿no? Y entonces, y también, por ejemplo, utilizando el concepto de matriz, que requiere mucho tiempo, en una unidad de hospitalización breve es complicado, pero sí que surge otro tipo de matriz, a lo mejor más rudimentaria, pero hay una matriz sostenedora, a pesar de que haya
ciertos cambios de composición de grupo. Entonces, bueno, un poco esta parte reivindicativa. Sí. Gracias. Sí. Perdón, solo por recordar criterio de realidad, la última pregunta. Vale, es solamente una reflexión y yo considero hasta una tontería mía, ¿no? Pero cuando yo oigo valorar infinitamente el esfuerzo, todos los resultados, yo me pongo a mirar y escucho y yo me siento tan torpe y tan tonta que digo, no sé si con lo que hago es verdad que el rendimiento, ¿verdad?, llega a lo terapéutico, ¿no? Porque es verdad, yo no he sido capaz nunca de poder formar parte de una investigación, yo ahí me pierdo, no consigo ordenar quizá la mente, ¿no? Pero es verdad, le oía a Miguel Ángel y es que parece que, no sé quién decía ayer, que a veces hay cosas que parecen imposibles, ¿no? Pero que cuando se ven, bueno, pues ahí están, ¿no? Y es cierto, yo la reflexión que me salía a mí era, teniendo tanto objetivo, ¿no?, en la mente, es posible abstraerse para poder hacer una conexión más como en profundidad con la persona que sufre, ¿no? Porque yo no he sido capaz de compatibilizar el sufrimiento humano, ayer hablaba de la humanización del pensamiento, ¿no?, para poder ir a la búsqueda del que sufre, ¿no? Y yo no puedo, como si fuese una lente que no ajusta, ¿no?, entre lo que voy buscando y todo lo que hay que tener en cuenta y considerar que eso que es una admiración y es una limitación, ¿no?, simplemente. Gracias. Vale, miramos a los de la mesa por si querían añadir algo. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y pues nos vamos al café hasta las 12:30.